Esto es Saber Sanar, un espacio sentipensante para evolucionar. Yo soy Cristian Ortiz y comenzamos. Hola, muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Saber Sanar. Yo soy Cris Ortiz y estamos empezando un nuevo ciclo, un nuevo año. Y yo estoy muy contento porque está una gran amiga aquí acompañándonos. Ella es Verónica Terrazas. Verónica Terrazas es psicóloga, psicoterapeuta clínica, presidenta de Alma Calma Asociación Civil, que se dedica sobre todo a atender a personas en situación de crisis y violencia. Y también es la fundadora de la Escuela Feminista del Norte de México. Muchas gracias, Vero, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y siempre con un gusto de estar conversando contigo. Pues mira, estamos empezando el año y estamos empezando el año con situaciones a veces un poquito dificultosas, diríamos, porque hemos estado inmersos en colapsos políticos, sociales, que cada vez nos dejan más al descubierto las problemáticas que a veces nada más queremos ver como situaciones personales, ¿no? Mm. Como situaciones mentales o problemas que yo traigo. Y entonces continuamente se habla de hay que cuidar nuestra salud mental, hay que cuidar nuestras emociones, hay que cuidar nuestros vínculos y creo yo que a veces este enfoque pone demasiado la atención en cómo hacernos responsables de si estamos muy bien o estamos muy mal. Y precisamente tenemos que entender que la salud mental ya de por sí implica un análisis desde la alta complejidad, que no podemos hacer un análisis como reduccionista y decir porque no te cuidaste, o por factores genéticos Mm. heredados, o por situaciones tal o cual, o por trauma. Porque ahora todo se quiere explicar porque o estás traumada o estás entre narcisistas, ¿no? Entonces caemos en unos reduccionismos tan bárbaros, Vero, que precisamente el que estés aquí nos va a permitir explorar cómo la salud mental es bien compleja y no tiene que ver con el rollo la buena ondita o el echaleganismo de vamos a estar bien porque así lo decreto y lo convoco. No, más bien tenemos que abordarlo esto desde los lugares pertinentes y me gustaría antes que entremos de lleno que me ayudases a explicar qué es esto de la salud mental, porque se habla mucho y a Mm. veces no lo tenemos claro, y entender que no nada más es un tema clínico, sino también social, cultural e incluso trascendente. ¿Cómo podríamos comprender este tema de la salud mental? Sí, fíjate que en primer lugar me da mucho gusto que me hayas invitado a hablar de este tema porque está muy de boga, muy de moda, Muy. pero muchas veces no sabemos o las personas común y corrientes no saben a qué te refieres con salud mental. Antes se pensaba que o tenías salud mental o tenías una enfermedad mental. Claro. Sí, o sea, no había como un intermedio. Ya tenemos muchos años, que desde la psicología y otras áreas se ha avanzado en este tema. Creo que desgraciadamente a través o bajo la pandemia se dio un trabajo más forzado para entender y atender la salud mental. Y también es importante entender que la salud mental pareciera que nada más estamos hablando de nuestras cabezas, Ujú. de los pensamientos y de las emociones, y no. Lo primero que hay que poner en la mesa es que la salud mental habla, o abarca 3 áreas principales, que es la salud física, la salud emocional, que podría ser donde entran los pensamientos y las emociones, pero uno muy importante que es la salud relacional. Y Los en vínculos. los vínculos, Ujú. pero no los vínculos solamente de la familia, de la pareja, en tu trabajo, sino los vínculos que tenemos de todo el mundo. O sea, aquí viene eh, todas las situaciones estructurales, sí, Ujú. las desigualdades, la pobreza, las políticas públicas, el el entender que el ser humano es sociable, que no puede vivir en la individualidad y que todo lo que pasa en el exterior nos afecta y que lo que pasa en nuestro interior afecta al mundo exterior.
Y bueno, pues hablando técnicamente, si se quiere ver de esa manera, con un concepto que la Organización Mundial de la Salud establece para la salud mental, estamos teniendo en cuenta que es un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y satisfactoria y es capaz de contribuir a la comunidad. Híjole, nomás tantito. No más tantito. Entonces, con el puro concepto podríamos hablar de que la salud mental habla de la, no sé cómo, qué palabra utilizar, como la correlación que existe entre todos los seres humanos, La la interconexión. interconexión. Y que, en primer lugar, muchas veces vemos, desgraciadamente, a los profesionales de la salud creer que pueden abonar a un autocuidado o a la salud mental de una persona en un trabajo individualista. Sí, Ujú. sin tener en cuenta el contexto en el que vive, las crisis económicas, políticas, sociales en las que están inmiscuidas, sí. No, imagínate esos simplismos, me viene a la mente los simplismos terapéuticos que de pronto nos vamos a topar en todas las redes sociales, y digo, porque está pululando este discurso hiperindividualista de que hay que echarle ganas, cuidar nuestra salud mental, ir al gimnasio, comer bonito y fluir con la vida, ¿no? Y manifestar o cosas por el estilo. Y entonces se despolitiza la perspectiva y caemos en la falacia de que si tú estás bien, todo va a estar bien. ¿Cómo le podemos decir este tipo de pavadas? Porque, perdón, pero esos son a una persona que está en un país, sí, que está transitando una revolución interna o está siendo atacado por otra potencia, o cómo se le puede hablar de este tipo de cosas a una persona que esté en un contexto de familia alcohólica o de una comunidad altamente precarizada o racializada. Es decir, que a veces tenemos que confrontar que tanto la psiquiatría, como la entendemos, y la psicología y la psicoterapia, las escuelas psicoterapéuticas, eh, se han movido durante mucho tiempo desde la clínica descontextuada. Ujú. Es decir, no estamos en el aire, no estamos flotando. A veces es más fácil llegar, ¿no? Y esto lo veo mucho en pacientes de que llegan a incluso consultorios psiquiátricos o psicoterapéuticos, ¿por qué no decirlo? Y de repente se les da un diagnóstico cual si fuera una estrellita en la frente, como si esto pudiera explicar la complejidad del sufrimiento humano y aguas. No con esto estoy diciendo que está mala psicoterapia o que está mala psiquiatría, pero quizá sí los enfoques que omiten o borran la contextualidad y los sufrimientos complejos de la comunidad, de los países y de las personas. Imagínate, por ejemplo, lo que está pasando en Gaza y hablar de Exacto. si empezamos a hacer evaluaciones psiquiátricas y psicoterapéuticas de las personas que están transitando esto, probablemente van a tener todos los criterios diagnósticos de un montón de trastornos específicos y eso no significa que los tengan, sino que están transitando, ¿sí? Periodos altamente dolorosos y eso es a lo que quiero llegar, Vero. ¿Por qué y en qué momento también la salud mental y sus especialistas nos fuimos desconectando de un análisis em, complejo, interseccional, ¿sí? E incluso utilizaré esta palabra, interconectivo de nuestras realidades? O sea, ¿en qué momento el diván, ¿sí? Se volvió un objeto aislado del mundo y el análisis psicoterapéutico o psiquiátrico se volvió tan ciego, tan miope? Sí, fíjate que, creo que es un análisis que tenemos que hacernos todas las personas, principalmente las personas profesionales de la salud mental. ¿Por qué? Porque realmente, eh, son varios factores los que influyen en esto. Ahorita hasta se escucha, chido decir que vas con el terapeuta, Está de ¿sí? moda, Está de moda y está chido. Sí, nice. o sea, me estoy cuidando, o sea, yo me estoy cuidando, es parte de mi autocuidado ir a psicoterapia. Sí, sí es parte. Y siendo nosotros psicoterapeutas, pues qué bueno que ya hay esta corriente, o sea, esta cultura
que antes, por lo menos a mí sí me tocó una época en la que ir con el terapeuta era, pues, estar loco, ¿no? O estar mal, estar enfermo, Como ¿no? estigma, ¿no? Estigma. Y ahorita un poquito se ha superado, pero aquí va la cuestión. El hecho s la salud mental habla, o sea, de cómo podemos estar sanos y adaptarnos a lo que nos está pasando en la vida, ¿sí? Entonces, quiero desarrollar esta idea que traigo aquí. Claro. Eh eh, por ejemplo, yo que trabajo principalmente con la violencia familiar, ¿sí? Ujú. Si, estoy atendiendo a un niño, una niña que sé que vive dentro de una familia que vive violencia, que mamá vive violencia, que todos los individuos, sufren las condiciones de la violencia, y a lo mejor la maestra me está diciendo que no hay problema con el niño, que tiene calificaciones positivas, que se sigue comportando igual que antes. A mí sí se me paran los pelos de punta. Mm. ¿Por qué? Porque eso no coincide, no es sano. ¿A qué voy? Estamos acostumbrados y acostumbradas en esta cultura a normalizar las violencias, a normalizar las desigualdades en las que pase lo que pase con tu vida, tú tienes que caer parado y caer bien, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la salud mental, ojo, con el concepto que les di ahorita, habla de conciencia. Cuando sabemos conscientemente que estamos pasando por algo gacho, algo malo, una desgracia, lo sano sería que tuvieras consecuencias en tu cuerpo, en tu mente, en tu acción, en Uy, tu relación. Eso sería lo sano. Me están bombardeando, lo sano sería que yo tuviera alucinaciones, que yo tuviera sentido de persecución, que no pudiera dormir, porque es lo que correspondería a una situación no convencional. convencional, ¿sí? Y desgraciadamente lo que hemos hecho en la mayoría de la sociedad es acostumbrarnos a las cuestiones que pasan en el exterior, tratando de hacer como si no pasara nada. Y que a veces se barniza todo esto, ¿no? Con términos como resiliencia, que a Exacto. veces está como muy mal aplicado en pues en el momento presente. O el tema de tienes mucha fuerza interior. ¿Por qué tendrías que estar siempre fuerte? ¿Por qué tendrías que no quebrarte ante el dolor? ¿Por qué tendríamos que adaptarnos y seguir trabajando como máquinas o como robots cuando acabamos de perder a una persona amada en nuestra Ujú. vida? O porque tenemos totalmente desequilibrada nuestra vida por una enfermedad familiar que consume los cuerpos y las mentes de todos los miembros. Es decir, a veces yo pienso que también estas tecnologías desde la academia, ya sean psiquiátricas y psicológicas, han tenido este gran impronta colonizadora, hipercapitalista, de manejar a que el individuo esté siempre funcional, aunque esté destrozado. ¿Y a qué es lo que tiene que estar funcional? A cumplir simplemente temas de productividad. Entonces también es profundamente sanador y bonito y bueno y digno sabernos seres que tenemos que transitar por el sufrimiento, por el quebranto, por el dolor y que eso es humano y no patológico, porque ahí viene este punto, Vero. Y aquí pudiera unir esto que estás diciendo con lo que acabas de decir anteriormente por ejemplo, de los diagnósticos, Es a ¿sí? lo que quiero ir. Porque porque se vale estar mal. O sea, muchas veces es sano estar mal. ¿Está bien Cuando se no te estar está bien? quebrando tu vida por fuera, cuando se murió alguien querido, cuando te quedaste sin trabajo. O sea, lo sano sería que hubiera un quiebre y que fuera entendido por ti conscientemente y por la sociedad. ¿Qué pasa cuando tratamos de meter estos síntomas que sentimos dentro de un diagnóstico? Nos puede dar un diagnóstico de una patología, aislando las características que tiene nuestro contexto, Ya. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la psicología, sabemos que funciona, que es lenta, que tiene que ver más con la intención de la persona que va a terapia de trabajar conscientemente
sus duelos, sus temores, sus fantasmas, su sombra, ¿sí? Y muchas veces en este sistema capitalista nos dicen, bueno, pues con una pastillita te ayuda. Yo realmente creo que hay personas que están en una situación tan tremenda que sí necesitan un medicamento para apoyarlas, Claro, sin ¿sí? estigmatizar el Sin fármaco. estigmatizar el fármaco, sin estigmatizar los síntomas que está viviendo y la situación en el contexto, pero no podemos sacar los síntomas del contexto, Qué bueno que lo que dices. Qué bueno ¿sí? es eso. ¿Por qué? Porque después, o sea, todo se hace más conflictivo en el sentido de que puedes ir con un especialista, por ejemplo, un psiquiatra, una psiquiatra, y que traigas muchos síntomas de 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 esta, no sé, de valoración de la vida, ¿no? O sea, no querer vivir, de Pueden una ser desmotivación, ideaciones ideaciones suicidas. suicidas, ¿sí? Y bueno, pueden caber en varios cuadros. Y si los sacas del contexto, es una situación íntima que quién sabe por qué te estará pasando. Sí, es que no se puede biologizar todo el sufrimiento humano, ¿no? En el sentido de meras reacciones bioquímicas Que sabemos que sí son ciertas y sí están, pasan, están, pero ¿sí? no están en el vacío. Pero no están en el vacío. Y ese es el tema. Imagínate que estamos viendo en muchos consultorios, y creo que esto lo han oído reiteradamente en mi podcast, y lo quiero volver a reiterar. eh, Imagínate que tú llegas con un diagnóstico tal que no está mal tener un diagnóstico y hacernos responsables de nuestros diagnósticos, porque la diagnosis también es un acuerdo Ujú. que viene de ciertas instancias, o sea, no nació en el vacío, ¿sí? Pero que de repente digan, no, es que tienes depresión mayor por esto y esto y esto, y estoy simplemente diciendo algo, ¿no? O TLP por esto y esto y esto, y no estemos contextualizando que tal vez la persona está en una situación de alta crisis por situaciones totalmente exógenas, es decir, externas, Ujú. que están provocando ese sufrimiento, que en ese sufrimiento y en esas reacciones sintomatológicas hay una necesidad de cambio. Entonces, Así es. yo hablo mucho de qué fácil es para el sistema adormecer a las víctimas de la contextualidad y la crueldad normalizada. Es más fácil, y esto yo lo he visto mucho, tú lo has visto también porque atendemos personas en situaciones de violencia que vienen de recurrir a psicoterapias y a atención psiquiátrica, y es más fácil darles unas pastillas y adormecer esto y seguir viviendo con su agresor o con su agresora, en lugar de analizar y de confrontar y de no ser cómplices de un sistema que perpetúa la crueldad. Así es. Y también fíjate que hay teorías feministas, hay teorías humanistas que hablan que el sistema prefiere tener personas enfermas diagnosticadas que revolucionarios. Eso es maravilloso, porque creo que el tema de la revolución en la salud mental va a tener que ver con poder analizar, explicar y resistir e incluso Ujú. prosperar en este sistema, y no únicamente decir, bueno, soy este diagnóstico con esta etiqueta y me adormezco o me regulo con lo otro. Yo he visto, por ejemplo, casos que alguna vez hemos comentado tú y yo, de personas que incluso dejan tratamientos y aguas. No estoy enfatizando que todos los tratamientos, y lo reitero, que todos los tratamientos sean inadecuados, pero sí hay muchos tratamientos inadecuados. Y de repente se van dando cuenta que cuando dejan de tomar los psicofármacos, empiezan a hacerse conscientes de un montón de situaciones de violencia, destrucción y trauma que están en su contexto. ¿Cuántas mujeres, y esto fue un fenómeno muy generalizado, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, eran sometidas a barbitúricos, antidepresivos y Ujú. cócteles bien densos para aguantar todo el tema de la violencia machista normalizada que esta década y la siguiente, 50 y 60, tenía que ver mucho con ideas políticamente Incorrectas. adecuadas, Ujú. adecuadas para la familia correcta, hegemónica y la familia feliz con los hijos. Entonces, pues las morras se mantenían dopadas y alcoholizadas para soportar esto, anestesiando. Así es. Y fíjate que, mira, en primer lugar quiero enfatizar que no estamos hablando mal de los tratamientos No, psiquiátricos, ¿sí? no va por ahí. Porque muchas veces es lo que le salva la vida a una persona, Muchas. ¿sí? Pero la cuestión es que hay
hay ambivalencia. Por ejemplo, hay casos como en este que dices tú, o que son muchísimos, y yo en mi práctica tengo más de 20 y tantos años trabajando con mujeres en situación de violencia, y en mi práctica he visto que a las mujeres las medican antes, o sea, no contextualizan la enfermedad, entonces las medican a través de los síntomas que tienen, y que Claro. muchas veces los síntomas son la respuesta al contexto en el que están viviendo, ¿sí? Entonces, pareciera que ellas son las locas, o sea, ellas se están imaginando las cosas, ¿sí? Y esto Claro. no permite hacer consciente las violencias que están viviendo. Pero también hay personas que sí necesitan un diagnóstico, ¿sí? Hay personas, yo he tenido personas cercas que, por ejemplo, habían tenido infartos cerebrales y que se sintieron tontas, y cuando les dicen, es que la situación que está pasando aquí es por este infarto, o sea, necesitas este tratamiento, entonces se dan cuenta que no están tontas, sino que tuvieron una situación que les pasó y por eso necesitan un medicamento, ¿sí? Entonces, pero regresando a este tema de desvincular, o sea, yo realmente creo que tenemos que trabajar mucho para hacer una vinculación entre profesionistas de la salud mental para poder apoyar dignamente a las víctimas de violencia y a cualquier otra persona, tomando en cuenta el contexto en el que viven. No es posible que un médico, una médica dé una receta con 2, 3 preguntas que te haga En 5 y en minutos de 5 consulta. minutos que no te voltee a ver a los ojos o no te pregunte cuestiones sobre tu nivel de vida, la pobreza, si tienes servicio médico, si tienes pareja y cómo vives con ella, o sea, si eres cuidadora primaria de alguna persona. Ese es un tema bien relevante, He por estado viendo las situaciones de la depresión que se dan. Dice la Organización Mundial de la Salud que si bien hay muchos hombres que viven depresión y que no hay algo que diga que, o sea, todas las personas pueden vivir depresión, el 70% de las personas diagnosticadas con depresión son mujeres. Y muchas tienen que ver con cuestiones orgánicas, ¿sí? En la premenopausia, o sea, en el periodo de la menstruación, también en el embarazo, antes, durante y después del embarazo, o puede ser en la menopausia, pero también está lo de la violencia de género, la violencia contra las mujeres, ¿sí? En la cual la depresión es un síntoma que muchas veces se aísla y no sabes por qué la mujer está viviendo depresión, porque lo descontextualizas. y es más fácil decir que está deprimida y ya no. Sí, y muchas veces o sea, ya tienes el diagnóstico de depresión y bueno, pues así justificas el seguir viviendo en el mismo contexto. Sí, ya me están medicando, o sea, tengo depresión, ya me diagnosticaron, ya me medicaron, ya sé lo que tengo, pero eso no necesariamente hace el puente para cambiar Una solución. las conductas. Otra cosa importante es que muchas personas están siendo diagnosticadas y medicadas, pero siguen viviendo las mismas violencias. Por tanto, por más medicamento que haya, no hay una sanación. No hay una píldora contra la crueldad, ¿no? Y también, por ejemplo, hay veces que algo para el estigma del medicamento psiquiátrico. Por ejemplo, yo tengo hipertensión. En la hipertensión me dieron unos medicamentos y no me caían y luego conseguí otros. O sea, no necesariamente los primeros, no es que sea bueno o malo el medicamento, a lo mejor no es la fórmula que tú requieres. Entonces a mí me hicieron muchos cambios de fórmulas hasta que llegué a la que me apoyaba y me apoyó por muchos años y llegó un momento en que ya no me apoyaba esa fórmula y tuve que hacer otra vez la ronda de buscar y buscar. Yo siempre que una usuaria que está conmigo va al psiquiatra, le digo, dale chance al medicamento, 1 mes, 2 meses, pero si tú no sientes cambios beneficiosos para ti, hay que estarle dando guerra al psiquiatra. O cambiar. Sí, o cambiar de psiquiatra, ¿verdad? Pero, o sea, hasta aunque fuera un muy buen psiquiatra, no necesariamente le va a atinar Claro. a la primera fórmula que te dé. Sí.
pero sí se tienen que haber cambios. Pero aquí la cuestión es que se van a ver cambios en los síntomas, no en el contexto. Lo demás depende de las decisiones que se tomen, muchas cosas van a depender de ti, otras no, pero van a tener que haber cambios externos para que ese mejoramiento se dé en tu salud mental. Totalmente, y el tema contextual es, en muchos sentidos, lo que se tiene que abordar éticamente y críticamente desde también los contextos de análisis terapéutico, ¿no? O sea, y de repente estás en una terapia que te dice cosas como, échale ganas. Échale ganas. No, imagínate tú esto, o no sea exagerada, o las personas pasamos por esto. Es decir, hemos llegado a una complicidad, ¿sí? Sí, fíjate que Porque, y voy a meter aquí un rollo ahí ajá, medio friki, ¿no? Es que también se tiene que despatriarcalizar la salud mental. Es profundamente devastador ver cómo somos hiperpatriarcales y que ahorita con estos modelos que políticamente están teniendo su auge en la derecha y la ultraderecha, me llegan a veces consultantes que venían de terapias donde les hablaban cosas como, discúlpame, pero parece absurdo, pero esto pasa mucho. em, es que mi psicoterapeuta me decía que yo no puedo conseguir o no me he podido quedar estable con una pareja porque tengo mucha energía masculina. mm, ¿Sí me ujú. explico? Ese tipo de simplismos que no sé en dónde entrarían, en el absurdismo más bien. O fíjate, Cris, que tengo este problema y este problema porque mi bisabuela tuvo abortos. Es decir, o un ancestro de quién sabe qué pasó y entonces ahora yo que lo vi en una regresión hipnótica. Es decir, estamos también en un tiempo en donde la psicoterapia ha caído también en manos de la superchería, ¿sí? Sí. Y hay mucha superchería en esto que también sirve a modelos políticos de forma consciente o inconsciente en donde nos seguimos anestesiando con explicaciones profundamente absurdas para no confrontar cotidianidades contextuales, pobreza, violencia, guerra, sí, malos tratos, trauma y demás. Gente que, claro, existen contextualidades familiares que afectan. Evidentemente, una persona que es de segunda, tercera, cuarta generación de migrantes en Unidos de Ujú. Norteamérica tienen rasgos o similitudes por contextualidad cultural y por afinidad de trauma, ¿no? Pero estos simplismos también están metidos, así como hay un análisis simplista en lo farmacológico, hay análisis simplistas de lo que yo llamo la psicología o las terapéuticas pop, Sí. que terminan siendo absurdos. Entonces, ¿qué pasa también cuando nosotros no sabemos? Porque pues uno como paciente no sabe, por eso va a buscar a un profesional y nos topamos con estas prácticas profesionales que son profundamente destructivas. Quiero regresar a algo que dijiste, le voy a echar más leña al fuego. Hablando del patriarcado, o sea, muchas veces a lo mejor nosotros entendemos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos está patriarcalizada la psicoterapia, ta, 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 ta. Para hacerlo así como un poquito más común, la cuestión es de las jerarquías, o sea, de que por ser profesionales saben o sea, los que tienen el conocimiento y son los que saben lo que te pasa y saben cómo te vas a sanar. Si bien, pues estudiamos para eso, para acompañar a las personas a sanar y tenemos algún tipo de experiencia, pero jamás vamos a tener la experiencia de tu vida. Sí, es lo primero que yo les digo a las usuarias que llegan conmigo, o sea, tú eres la experta en tu vida. Es la que eres la que sabe más de tu vida en este mundo, Así es. ¿sí? Si algo no te late, si algo no te cuadra, hay que cuestionarlo. No lo podemos decir, o sea, es que el terapeuta me dijo esto. Últimamente tuve un caso donde la persona que llega me dice, es que el terapeuta de mis hijos me dice, o sea, hubo una situación de violencia, sí, bien, dice que, que ya no puede ver la violencia con los hijos de parte de mi marido, que nosotros tenemos que hacer algo. Yo le digo que me quiero divorciar y que no, él no me quiere dar el divorcio y él dice, eso ustedes lo tienen que arreglar, no es mi problema, es el problema de ustedes, a ver cómo lo arreglan.
¿sí? Pero ya no puede haber la violencia con los hijos. Yo sí les quiero decir muy claro que o sea, esto de la psicoterapia infantil no puede trabajarse si no están de por medio madre, padre o los cuidadores. O sea, no puedes atender a un niño o una niña exclusivamente. Tienes que ver el contexto, ¿sí me explico? Ahí vamos, ¿no? Y con los críos, Sí, los dejas, los bajas a que entren ahí arréglemelos. es que yo soy buena mamá, buen papá, porque todos los días llevo o sea, cada semana llevo a mi hijo a terapia. No, o sea, la cuestión es, la psicoterapia infantil incluye siempre el trabajar con madres y con padres y con cuidadores, ¿sí? O sea, no puede ser solamente con los niños. Te tienes que hacer, o sea, tienes que ver que ese niño, esa niña está en un contexto y que no tiene la capacidad de poner límites, no tiene la capacidad de hacer cambios. Quienes van a hacer los cambios son los adultos. Por tanto, con quien tienes que trabajar, o sea, obviamente se tiene que trabajar con los niños y niñas, pero se tiene que trabajar con madres y padres, ¿sí? Entonces, el que un terapeuta considere, no, yo nomás me dedico a este cachito, o sea, puede decir, yo no sé o no me basta, ¿sí? Y eso sería mucho más profesional al decir, esta no es mi área. Saber nuestros límites. Exactamente. Decir, bueno, necesitamos que ustedes vayan a terapia o necesitamos que ustedes se atiendan, ¿sí? Si es que no puedo yo involucrarlos en esto, pero un proceso con menores de edad, con personas menores de edad, tienen que involucrar a las personas adultas. Y en cuanto a que la psicoterapia clínica, tiene que ver con varias corrientes que algunas pueden estar hasta contradictorias o Claro. sí, pero ahorita en esta actualidad hay muchas cosas que son coaching, que son psicología positiva o no sé, o sea, que muchas veces individualizan a la persona y no toman en cuenta el contexto. Podrá haber cosas que nos ayuden como técnicas Ujú. para reducir el estrés, técnicas para poderme concentrar, técnicas para seguir haciendo mi rutina, pero tienen que tiene que haber un movimiento del contexto, de lo estructural. Y ahí en lo estructural no solamente entra en qué ciudad vives o con qué posibilidades de vida tienes, sino tiene que ver la religiosidad, tiene que ver las políticas públicas, tiene que ver con la comunidad con la que tienes. Eso se ha perdido mucho y tú y yo lo hemos comentado en otras ocasiones, cómo ahora se nos hace más difícil acompañar a un joven que tiene ideación suicida. ¿Por qué? Porque no hay una red de apoyo, porque están muy escuetas las redes de apoyo, ya no vivimos en comunidad. Si hay una desgracia en una familia, pues se va todo el mundo de pique porque no hay quien más le puede echar la mano. Entonces, sí necesitamos entender que parte de nuestra salud mental es fomentar conscientemente las redes de apoyo. Y yo siempre les digo, principalmente a las mujeres con las que trabajo, les digo, es que tenemos necesidad básica, como lo decía Maslow en su pirámide, de las relaciones afectivas, de pareja, de familia, de amistades. A todas se les tiene que poner tiempo, dinero y esfuerzo. No solamente a los hijos o no solamente a la pareja. A las amistades se les tiene que poner tiempo, dinero y esfuerzo. O sea, porque ¿a quién le conviene tener amistades? A una, ¿sí? ¿Por qué? Porque las amistades son las que te van a apoyar a hacer frente a estas situaciones. En la situación de violencia se ve muy claro. Las mujeres que tienen más oportunidades para salir son las que tienen amigas, no familias. Las familias no, por más que, o sea, hay familias que no abonan, ¿sí? Pero hay Opuesta. familias que sí quieren abonar, que sí quieren apoyar a una mujer que vive violencia, pero no les alcanza. Claro. Necesita tener redes de apoyo. Y en esta comunidad capitalista ya tenemos muchos años, no son 5 ni 10, yo creo como de 20 o 30 años para acá, de este sistema capitalista que siempre vemos nomás por lo de nosotros, lo cerquitas, y no nos
vinculamos con la comunidad, con tus vecinos. Yo a una mujer que vive violencia y que no tiene amistades, le digo yo, tú tienes que hacer tu primer trabajo es conseguirte a alguien que viva cerca de tu casa que sepa lo que estás pasando. ¿Cómo le haces? Ve y dale un pastelito a la vecina, júntate con la de la tienda, o sea, tienes que hacer cosas, no te van a llegar así nomás como que quiero ser tu amiga, tienes que involucrarte, ver la importancia de ir restableciendo estas redes sociales y si bien va a haber de todo, va a haber unas que no te van a ayudar, otras que sí, pero si no tienes, pues está más cañón. También la importancia, regreso a esto de que tú eres la experta en tu vida. Este, por ejemplo, me pasó algo muy, a mí en lo personal, con un doctor endocrinólogo con el que voy, y a mí me encantó parte de la empatía, de la entrevista que me hizo. Fue el primer doctor que me preguntó: "¿Tienes seguro de gastos médicos mayores? ¿Tienes servicio médico? ¿Tienes dinero para pagar tus pastillas? Para saber qué tratamiento te voy a dar para que lo puedas seguir llevando". Sí, porque de nada sirve que el doctor o el psicólogo diga: "Este es el tratamiento que tú necesitas", si tú no te lo puedes costear, si tú no tienes la oportunidad de ir a terapia, ¿sí? Entonces, los profesionales de la salud tenemos que ponernos en las condiciones en las que está la usuaria, no querer jalar a la usuaria a mi condición. Es muy apremiante empezar a integrar estos enfoques que atraviesan lo comunitario, lo personal, lo político, lo religioso. Por ejemplo, yo también he tenido situaciones muy interesantes. Les digo, es que los procesos de culpa no se viven igual en una contextualidad profundamente religiosa. Por ejemplo, yo que trabajo con personas que son sobrevivientes de sectas Ujú. religiosas y que por lo tanto desarrollaron trauma religioso, pues su forma de entender el disfrute, el júbilo, la sexualidad, el uso de su libertad, también tiene que ver con todas estas contextualidades religiosas que le perturbaron o le violentaron su vida. Entonces, cuando tenemos estas intervenciones con facilismo, tenemos estas intervenciones con reduccionismo, tenemos estas intervenciones sin pensamiento crítico, independientemente de la escuela psicológica en la que te sostengas Ajá. e independientemente del enfoque psiquiátrico, pues no vamos a llegar a mucho lugar, ¿no? A buen puerto. Porque necesitamos análisis críticos, ¿sí? Y necesitamos análisis también políticos de la persona. Y cuando digo político, reitero, no me estoy refiriendo a temas de partidos políticos y cosas por Ujú. el estilo, sino formas de interaccionar entre nosotros y con el mundo. Algo que, por ejemplo, tú abordas mucho en tu trabajo y lo cual me gusta es importante tener perspectiva de género y hay gente Así que es. ya nada más lo ve como, ay, es una etiquetita más para ser políticamente correcta o incorrecta según el contexto, ¿sí? Pero no, es bien importante, por ejemplo, no es lo mismo cómo se evita el sufrimiento, ¿sí? De una mujer casada a un hombre casado, ¿no? Así es. Y por esto que decías, por ejemplo, el tema de la depresión y los cuidados primarios, Ujú. si las cuidadoras generalmente son mujeres, las cuidadoras primarias, y eso conlleva desgastes físicos, neurológicos, psíquicos y hasta espirituales bien específicos. Y entonces después andan diciendo, ay, es que las mujeres son muy exageradas, son muy sensibles y por eso se deprime. Es que a estar en sus días y ves a una mujer que tiene 10, 15 años cuidando a 3 hijos, a un marido, a la mamá enferma del marido, a la hermana que está pasando. Entonces es claro, porque los cuidados han estado feminizados durante tanto tiempo y si no tenemos estos instrumentos y estos enfoques de análisis, ¿cómo podemos intervenir? Exacto, mira, ¿Cómo le hacemos? hablando de la depresión, se habla que, como les dije ahorita, que la 70% son mujeres, pero tiene que ver con eso, con los roles de género,
con Los el cuidado, cuidados. con los cuidados, a ti mismo y a otras personas. Y también, o sea, hay una estadística muy grande que las personas cuidadoras primarias caen en depresión. Claro. Y aparte que la depresión es el primer, ahorita en la actualidad, es el primer problema a nivel mundial de discapacidad, ¿sí? Entonces, la cuestión aquí no solamente es una enfermedad mental, No. sino que es productiva, social, acaba con la vida, o sea, tiene una cronicidad, o sea, a lo mejor gracias a la vida, la mayoría de las personas que viven depresión no caen en un suicidio. Hay un grupo que sí, Ujú. sí, pero no la mayoría. Pero sus años se ven mermados y se discapacitan, ¿sí? Entonces, el cuidador acaba siendo discapacitado, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es que también merma este mismo sistema capitalista. Totalmente. Por ejemplo, esto que dices del tema de la prevención del suicidio, ¿no? Si bien otra estadística relevante y que tenemos que usar desde el pensamiento crítico es porque las ideaciones suicidas, por ejemplo, en varones son súper más peligrosas, Ajá. ¿sí? Porque vemos que también estadísticamente los varones tendemos a concluir o a llegar a cabo el suicidio mucho más que las mujeres. Entonces, cuando se hacen análisis críticos con perspectiva de género, ¿sí? Y no con subjetividades, nos damos cuenta que tiene que ver con todo este aparataje de masculinidad que inhibe la expresión emocional, nos hace entes más Exacto. represivos, más autopunitivos y probablemente también más autodestructivos y más destructivos para con nuestro entorno. Pero imagínate tú, y yo sí quiero enfatizar, este, ¿esto en dónde se enseña? Porque a mí, cuando pasé No. por la carrera, pues no. Y en la mayoría de las especializaciones tampoco. Habrá aquellas que tienen cierta perspectiva crítica, política y de género y que sí tengan cierto bagaje, pero a veces ni en psicoanálisis se ve, ni en las clínicas convencionales, porque todo se va allá a esos libros que se escribieron en 1970 y tantos, el maestro tal, la vaca sagrada tal, y digo, son importantes, pero de pronto nos hemos desconectado del sentido común. Del sentido común, que yo siempre digo que es lo primero que se pierde. Sí, pero hablando de la perspectiva de género, es que hay mucho ruido alrededor de este concepto y hay que entender que la perspectiva de género es una metodología. Totalmente. Es una metodología científica de observación, o sea, de alcanzar a identificar las desigualdades que hay entre hombres y mujeres. Porque desgraciadamente ahorita, cuando hablas de perspectiva, en primer lugar, cuando hablas de la palabra género, la verdad es que la mayoría se va a que estás hablando de diversidad sexual. En sexo afectiva. Y Ujú. entonces, hay el concepto de género como categoría, de conductas aprendidas. Está la perspectiva de género, que habla de una metodología científica para identificar las desigualdades y para poder, fíjense, eh, hablamos mucho del concepto de interseccionalidad. Ujú. El concepto de interseccionalidad habla de que una persona no nomás tiene una desigualdad, sino tiene varias. Es que Al no mismo queda sumar. tiempo, ajá, y que cada persona tiene como una formulita, o sea, una le pica de un lado y otra le pica del otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo más tangible. Yo puedo estar atendiendo a 2 niñas de 13 años que vivían violencia sexual y las 2 niñas están en secundaria y las 2 niñas viven con sus papás, pero tiene que, aunque pareciera que viene siendo lo mismo y pudiera creer uno que es el mismo tratamiento, no, porque hay que ver si viven con papás, si no, es que quién fue el agresor, si no, si tuvo una violencia previa, o sea, si tiene recursos para ir a terapia, si no tiene recursos, o sea, hay muchas condiciones individuales que se tienen que tomar en cuenta. A eso se refiere la interseccionalidad. Ujú. Hay veces que cuando yo promuevo lo que hago, digo, trabajo con perspectiva de género, interseccionalidad, interculturalidad, derechos humanos. Bueno, la verdad es que si trabajamos con perspectiva de género, todo eso va adentro, Exacto. sí, pero eso no se entiende ahorita. También existe otra cosa que es la identidad sexual. Entonces, la identidad de género, No, y ¿sí? luego nos ponemos todavía más bruscos. Entonces, cuando la palabra género está en un consultorio, en un Ujú. programa estatal, federal o en uno privado, es que son ideólogos. Ideol La ideología de género que viene a mm, destruir
a la sacrosanta familia perfecta de Occidente, y entonces Madre Santísima, es un desconyunto. O nomás trabaja con mujeres y gays, o mujeres o personas de la diversidad, ¿sí? O sea, sacan de contexto totalmente, o sea, un hombre, varón, hétero, cis, o todas las características que le quieran poner un vato, el hegemónico. Sería ideal que fuera atendido con perspectiva de género, para que estuvieran identificadas, o sea, sus características específicas en este contexto. ¿Sí me explico? Entonces, o sea, el trabajar con perspectiva de género es un pensamiento crítico, teniendo en cuenta el contexto de la persona que está viviendo determinada situación, tomando en cuenta todas sus condiciones, ¿sí? Y teniendo en cuenta las desigualdades que hay en esta cultura. Entonces, el trabajar con perspectiva de género te permite atender a cualquier persona, pero teniendo en cuenta que todas las personas somos diferentes. Y que tiene que hacer un tratamiento individual, sí. Pero el individual no quiere decir que lo descontextualices, sino que tienes que tener en cuenta dónde está metido. Que ahí entra, por ejemplo, la maravilla, ¿sí? Bueno, a mí me parece maravilla de, sí, trabajar desde los modelos que pueden ser cientificistas y que pueden estar basados en evidencias y también utilizar herramientas de análisis simbólico, cultural, crítico, pero también integrar estos modelos que son más modernos para poder entender el sufrimiento y el transitar humano y la evolución humana, para ir a una psicología que acompaña y también a una psiquiatría y todos los especialistas de salud mental que acompaña desde un lugar más nutrido y no desde, la teoría dice tal, 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 y muchas veces casi quieren usar el mismo manual para todos y para todas. Y eso me regresa a la palabra dignidad. Exacto. Cuando yo digo que la persona es la única, o sea, la que realmente conoce su vida, que la persona puede cuestionar al profesional, que la persona tiene que tomar sus decisiones. Estoy hablando, si lo vemos del lado político, de los derechos humanos, o sea, todos los derechos humanos están fundamentados en la dignidad. Te lo puedo hablar desde lo legaloide, te lo puedo hablar desde lo psicológico, te lo puedo hablar desde lo social, o sea, la importancia del buen trato. Sí. Cosa que se ha perdido. Exactamente, o sea, tú no puedes ser muy profesional sin tratar bien a la gente. Y muchas veces he escuchado, hasta hace poquito vi en el Facebook, este psiquiatra es muy bueno, pero es muy grosero y déspota. No, entonces no es profesional. ¿Sí me explico? O sea, no es profesional. Parte de la profesionalización es tener un buen trato con las personas. Y el buen trato no solamente es de buenas tardes, pásele, siéntese. El protocolo. Sino que te sientas, que el profesional sienta que tú eres capaz de tomar decisiones sobre tu vida. Dignificación. Dignificación. Es la dignificación. ¿Sí? Por eso hablamos que en estas intervenciones debe estar la ciencia. Bueno, yo en mi enfoque terapéutico es, sí soy ciencia, pero también soy arte, pero también soy oficio, ¿sí? Entonces, el oficio del acompañante que esté especializado académicamente o titulado académicamente no será simplemente importante porque tiene los conocimientos y la licenciatura o los posgrados es que también debe tener una predisposición profundamente humana a acompañar lúcidamente el dolor de los otros, entendiendo también el mismo. Porque nosotros también somos seres sintientes, sufrientes, la persona del terapeuta, del profesión. Entonces, todos estos temas que van complejizándose y complejizándose, y me gustaría ir redondeando esto, algunos enfoques, Vero, por ejemplo, que nos puedas dar para ir cerrando, para tener una mirada más integral dentro de, pues sí, el contexto biológico, médico, psicológico, subjetivo, social, cultural, y claro, ¿por qué no? En el sentido profundo también de nuestras vidas o espiritualidades. ¿Cómo podríamos ayudarnos a detectar un profesional, a una profesionista, a un acompañante que pueda tener esta mirada integral que nos dignifique como pacientes?
Mira, o sea, aparte, hablando desde la psicoterapia, existen muchos modelos, como tú lo has dicho, pero hay un modelo que no es específicamente de la psicoterapia, sino de la intervención que está regulada internacional y nacionalmente de cómo se atiende con la violencia, que es el modelo ecológico Ujú, para una vida libre de violencia, ¿sí? El modelo ecológico habla más allá de la psicoterapia, o sea, habla de políticas públicas, habla de qué ujú, le toca a cada quien, pero habla de esta visión que está basada en la teoría general de sistemas, ¿sí? O sea, donde es el individuo dentro de una comunidad, dentro de una ciudad, dentro de un contexto mundial, ¿sí? Donde se pueden identificar todas estas cuestiones. Yo creo que todo modelo psicológico tiene que criticar, no hablan, o sea, la crítica no es mala, sino una crítica, un pensamiento crítico de poner este modelo en cualquier modalidad de psicoterapia que atiendas. Pero aparte, es importante entender que el profesional de la salud profesional tiene que criticarse día a día, tiene que criticarse a sí claro. mismo desde dónde está atendiendo. Yo que llevo una capacitación con terapeutas, les digo, o sea, hay que ver desde dónde está saliendo lo que tú estás haciendo, porque tú estás diciendo que es científico, pero es arte, pero es oficio, Ujú, ¿sí? La psicoterapia. para mí Entonces sí. también tiene, no, y realmente eso es, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que una como profesional tiene que, te afecta. Ese es como segundo orden, este Ujú, pensamiento de segundo orden. En el momento en que tú estás sentada frente a una usuaria, ya entraste en tu vida y afectaste, ujú. ¿sí? Entonces, hay una responsabilidad tuya de cuestionar de dónde está saliendo lo que tú estás haciendo. Y aquí la cuestión es que tiene que ver con tu religiosidad, que eso pasa muy seguido. O sea, nosotros no estamos para cambiarle la religiosidad a nadie, Devastador, ¿eh? ¿sí? El tema del abuso religioso Exactamente. Y hay dentro de veces contextos que ni terapéuticos. siquiera es consciente por el No, profesional, muchas veces no. ¿sí? Entonces, hay que cuestionarte, o sea, tú vas a trabajar con la religiosidad de la usuaria o del usuario, no de la tuya. Que yo estoy muy mortificado con eso, porque como tú bien sabes, sí que soy estudioso en Ajá, temas de fenómenos sí. religiosos, que en las currículas académicas, por lo menos de la licenciatura en psicología, al menos en México, ni siquiera se da una embarradita de multiculturalidad y Ajá, religiosidad, y creo que es peligrosísimo. exactamente. Bueno, nosotros aquí en México, en Chihuahua, todas las personas somos educadas de la religiosidad católica, aunque no seamos católicos. La contextualidad. Es el contexto, Ujú. ¿sí? Entonces, damos por hecho muchas cosas. Las creas o no las creas, seas fiel o no fiel a tal religión, las transmites. Claro. Entonces, es importante yo criticarme desde dónde y si yo estoy imponiendo algo en la persona o no, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es la religiosidad, pero también puede ser de la política, pero también puede ser de un pensamiento, de una moralidad, ¿sí? Entonces, parte de poder ser mejores profesionales es tener una corresponsabilidad con la usuaria, de estarme checando a mí misma. Que es muy difícil el trabajo. Es muy difícil. Somos humanos y humanas y nos vamos a equivocar y demás, no somos perfectas, pero sí tenemos que tener una responsabilidad, por lo menos de, pues si la cagué, o sea, darme cuenta que la cagué, no andar por la vida como si nada, ¿sí? La soberbia La intelectual. soberbia intelectual, ¿sí? ¿Ya? Y también aquí la cuestión es que, y lo hemos platicado en otras ocasiones, que, por ejemplo, en el caso de los terapeutas o las terapeutas, pues, oye, o sea, yo también tengo problemas con mis hijos, me puede tocar una persona violenta y yo puedo ser bien buena acompañando a una mujer que vive violencia, pero no quiere decir que por eso a mí no me vaya a pasar. Sí. Entonces, la sociedad también es muy tremenda en el sentido de que, ay, no, está como anda dando terapia si no puede enseñarle a leer a sus hijos. O sea, en primer lugar, yo doy terapia clínica, no de desarrollo. Sí. En segundo lugar, bueno, pues pueden pasar varias cuestiones y que no están en mis manos. O sea, el entender que el acompañamiento psicológico es de humano a humano. Sí.
Humanizar los vínculos, humanizar los humanizar vínculos los y servicios darles profesionales. una importancia al buen trato. O sea, hay veces, y yo lo tengo súper comprobado, que es preferible tener, en este caso, un terapeuta que tenga todas las ganas de apoyarte, teniendo en cuenta que no lo sabe todo, ¿sí? O que va iniciando, por Ujú. ejemplo, a una persona que cree que sabe todo y que sabe cómo hacer las cosas, sin Sí, tomar en cuenta a la persona que tiene enfrente. totalmente, porque entonces nada más está trabajando desde sus sesgos y desde la soberbia. Y para finalizar, yo sí quiero, como mandar el mensaje, las luces, rojas o el del Batman, ¿no? De hablarles en principal, en mi necesidad, prioridad, es a las personas, a profesionales psiquiatras, ¿sí? El decir, a psiquiatras, hombres o mujeres, que hagamos vínculo, que hagamos mesas de estudio, que hagamos proyectos juntos, porque ni ellos pueden hacerlo todo, ni nosotros tampoco. Necesitamos, unir fuerzas, necesitamos unir conocimientos, el que nos interese la salud mental de esta persona que estamos atendiendo y que fueran médicas y médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, legales, o sea, de todas las disciplinas, pero con el favor, el motivo de sacar a esta persona adelante, de acompañarla, de mostrarle esta red de apoyo con la que pudiera salir de su situación. Totalmente, Vero. Sí, el trabajo multidisciplinario desde un lugar bueno, Ujú, sano y humano. y humano. Muchas gracias, Vero, por acompañarme en este espacio. Sabes que este espacio siempre está abierto para ti, en donde podríamos comunicarnos si queremos saber de tus servicios o de tus talleres o cursos. Estoy en redes sociales como Vero Terrazas, Facebook, Instagram, en la página del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma y obviamente también en la Escuela de Formación Feminista Chihuahua. Pues ahí está. Esta plática estuvo a cargo de Vero Terrazas. Yo te invito a que nos sigas escuchando en Saber Sanar. Que tengas una hermosa vida.